Muy buenos días. Lo primero que quería decir es que me anunciaron como un predicador, pero no soy predicador. Simplemente soy una persona obediente que estoy enamorado de la palabra del Señor y quiero venir a compartir, digamos que un pequeño estudio que hice y digamos, quería venir a presentarlo hoy. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, creo que este verso es muy conocido porque aparece mucho, digamos que en las lecturas devocionales, y habla acerca de la condición de ser discípulos. Y la condición de ser discípulos dice que para ser discípulos tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Y cuando eso pase, vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos hará libre. Y esto es lo que nos convoca, ¿no? Estamos acá buscando la verdad, conociendo la verdad, porque lo que queremos ser es discípulos del Señor. Así que empiezo este mensaje con esta reflexión para que entendamos que solamente es por medio de la palabra del Señor y por el poder del Espíritu Santo que vamos a ser capaces de conocer esa verdad, que la verdad es Cristo, y poder ser llamados sus discípulos. Señor, te doy gracias el día de hoy por este tiempo que nos has permitido de estar acá frente a tu palabra, Señor Dios, y en este lugar, exaltando tu nombre y declarando que tú eres nuestra verdad, la única que nos hará libres, no solamente del pecado, sino libres de poder cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Te pido, Señor Dios, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo también nos ayude, no solamente a entender, sino a poner en acción cada una de las palabras que tú has dicho. Y permíteme, Señor Dios, que hoy decir lo que creo que tú quieres que yo diga en este púlpito. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, seguimos con el libro de Juan, digamos en el capítulo 16. La semana pasada estuvimos en el capítulo 15 y alcanzamos a ver algo del 16. Y el capítulo 16, vamos a ir del verso 5 hasta el verso 18, pero quiero empezar en el verso 13. El verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a ubicarnos un momento en donde estábamos. Estaba por acontecer algo súper importante, que era ya la muerte del Señor Jesús. El Señor Jesús había sido un líder para sus discípulos, y ellos habían acompañado al Señor Jesús durante este tiempo de ministerio. Se reúnen en el aposento alto, y ahí pasa lo que presentó Beth cuando lavó los pies, y toda la serie de acontecimientos ocurren ahí en el aposento alto. Lucas se revela el propósito de Lucas, lo mandan a hacer compras, quedan 11 discípulos, y ahora está acá el Señor diciéndole que se va a ir, que su muerte está próxima, y les advierte que lo que viene a continuación es una situación súper compleja para ellos, porque van a ser perseguidos, porque los van a sacar de las sinagogas, porque inclusive los van a matar. Entonces, por un momento solamente pensemos lo que pudieran haber estado pasando por la mente de estas personas que estuvieron tan solo 3 años, digamos que es un tiempo corto, en donde tomaron una decisión de fe, enseguida a este hombre, creer tal vez en estas cosas que le habían dicho, y que para mi modo de ver no eran fáciles de creer, porque era ir en contra del mundo, en contra de lo que estaban pasando. Y aún durante estos 3 años
sufrieron estas persecuciones. Lo sacaron de las sinagogas, lo quisieron matar, lo quisieron desestimar su testimonio. Entonces no era una situación para nada difícil. Es más, creo que muchas veces somos injustos cuando nos vamos a la historia y juzgamos al mundo y decía, pero ¿cómo el mundo no reconoció al Señor Jesús? A ver, no era tan fácil. No era tan fácil ver a una persona que hacía un milagro y decir, voy a creer en él. No era tan fácil creer en una persona que traía un mensaje completamente contradictorio a lo que culturalmente ellos esperaban. No era tan fácil creer en un Jesús que por el contrario traía un mensaje distinto. Ellos esperaban un rey que viniera con un ejército a ponerle fin a una condición, y él venía a hablar de un reino distinto que no tenía nada que ver con lo que ellos esperaban. Así que era un momento difícil. Sin embargo, el Señor Jesús les dice, me voy a ir, ¿ok? Me voy a ir, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Así que Él les está hablando que a cambio Él se iba, pero que no los iba a dejar solos, y que venía el Espíritu Santo. Y hay algo muy interesante que lo puse en rojo, que dice que el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Bueno, esta palabra verdad, y si le damos clic en la siguiente, por favor, esta palabra verdad es la misma palabra verdad que aparece en Juan 14, 6, que dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que esa verdad que aparece acá es la misma verdad. Ahora, a ver si lo podemos hacer de esta forma. Ahora, ¿qué tal si lo leemos acá? Pero para cuando venga el Espíritu de Dios, ¿sí? Él os guiará a Dios. Y mira, acá súper importante la palabra guiar. Este guiar no es el que le dice por allá, no, es el guiar que va acompañado con instrucción. Entonces, mientras este proceso de guianza, Él va enseñando. Entonces, si uno lo busca, hace un estudio de lo que significa esta palabra, es ese guiar que yo te llevo de la mano y te voy enseñando qué tienes que hacer en cada etapa. Así que es súper lindo porque dice, yo me voy, pero va a venir el Espíritu de Dios que los va a llevar a Dios, ¿sí? Pero en ese camino los voy a enseñar. Así que súper maravilloso. Ahora, no sé si lo habrán entendido bien los discípulos, pero esta es una respuesta que el Señor le está dando a Tomás, ¿sí? Y me voy a ir un poco, para leer un poco esa parte en Tomás, que dice, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mire, recuerdo una historia de unos excursionistas que fueron a la selva y entonces necesitaban un guía. Así que les dice, mire, hay un guía que es el mejor guía. Fueron con el guía y empezaron a caminar con el guía. Primer día, el guía va adelante con su machete, cortando hojas y todo eso. Segundo día, no llegaban a ninguna parte y ya la gente se empezó a preocupar. Al tercer día hablan con el guía y le dicen, ¿realmente usted sabe a dónde vamos? Y el guía les dice, si ustedes confían en mí. Y ellos dijeron, bueno, no sé, me dijeron que usted era el mejor. Me dijo, tienen que confiar en mí. Dijo, ¿por qué? Porque yo soy el camino. Porque no hay camino. Y la palabra del Señor dice que antes no existía un camino entre las personas y Dios. Es Jesús el que hace el camino, porque no existía un camino. Entonces, este guía, en esta ilustración que les traigo, es el que va haciendo un camino donde no existía un camino, pero Él sabía a dónde iba. De esa misma manera vamos nosotros, pero ahora guiados por el Espíritu Santo. Ahora, el problema, vamos a ir al siguiente. El problema era que se presenta una cuestión acá, y es a ver si nosotros conocemos a Cristo. Vamos a partir un poco hablando sobre esta palabra conocer. Esta palabra conocer es la misma palabra conocer que habla de intimidad entre dos personas. Así que aquí ya es otro interlocutor. Seguimos con el cuestionamiento y seguimos en Juan 14, pero ahora es don Felipe el que está hablando acá y dice, si me hubieras conocido, porque Felipe está preguntando, dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre, pues ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Quién era Felipe? Felipe era el discípulo. Este Felipe que aceptó la llamada del Señor Jesús cuando lo reclutó a sus filas. Fue el mismo Felipe que inclusive dice, sí, es el mismo que habla la ley de Moisés y los profetas. Es el mismo Felipe que va corriendo de Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías de las Escrituras. Es el mismo Felipe que está en la multiplicación de los panes y el Señor le dice, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Es el mismo Felipe. Pero ese mismo Felipe es el que le están cuestionando acá, que si conocen al Señor Jesús. Así que volvamos al concepto de conocer. O sea, realmente conocemos, pero no es el conocer de que distingue una persona, sino es el conocer si he tenido intimidad con el Señor. Y aparentemente, por la pregunta y por la respuesta, aparentemente ese Felipe que ha tenido todo ese tipo de experiencias es cuestionado en esa pregunta si realmente conoce a Cristo. Estamos hablando, dice, tanto tiempo he estado. A mí realmente me parece que no puede ser tanto tiempo. Pero, a ver, si este Felipe que estuvo, como les comento, que era una persona conocedora de la palabra, que era una persona que evangelizó, le dijo a Natanael, lo hemos encontrado, que es una persona que presenció un milagro, todavía llegaba a ese punto que no tenía la certeza de conocer a Cristo. ¿Qué les pasó al resto de las personas? Entonces, todo ese resto de personas que estaban alrededor de Jesús, tal vez ya no los discípulos, sino los seguidores, muy posiblemente tampoco llegaron a ese nivel de conocimiento. Tal vez lo distinguían, también llamaban la atención, tal vez estaban detrás del Señor Jesús. Y entonces, bueno, la primera cuestión que resulta acá es traer esto que está pasando acá a nosotros. ¿Seremos nosotros tal vez un Felipe que hemos aceptado el llamado de Dios? Un Felipe que conocemos las Escrituras y que en ellas reconocemos a Cristo. Somos tal vez ese Felipe que hemos ido donde el hermano a decir, mira, he encontrado a Jesús, ven, te lo presento. El mismo que ha evangelizado. Somos el mismo Felipe que tal vez hemos visto milagros, como estábamos hablando hoy en la escuela dominical. Y tal vez somos ese mismo Felipe que responderíamos frente a la pregunta si realmente conocemos a Cristo. Entonces, esa pregunta nos la tenemos que hacer nosotros. ¿Conocemos realmente a Cristo? Y bueno, si la respuesta es no, yo creo que no hay que desampararse, no hay que desesperarse, porque aquí lo que el Señor nos va a entregar es un mensaje de esperanza. Pero ojo, porque el tiempo es corto. En el Evangelio dice que cuando los discípulos se enteraron que el Señor Jesús se iba, se turbaron, se confundieron, se angustiaron. Pero yo les hago esta pregunta. Bueno, si ellos se angustiaron cuando se fueron, cuando se iba el Señor Jesús, ¿estamos listos para cuando vuelva? ¿Saben lo que significa esto de listos cuando vuelva? O sea, nosotros ya hemos tenido tiempo con la palabra del Señor, ya sabemos, pero si ellos en ese momento se turbaron con la partida del Señor Jesús, la pregunta es, ¿estamos listos para cuando Él vuelva? ¿Estamos listos para que llegue ese momento? Y el Señor dice como ladrón en la noche, es decir, un momento inesperado. ¿Estamos listos? Bueno, espero que sí, y si no, tampoco hay que angustiarse, pero sí hay que poner manos a acción. Entonces, lo que yo espero y lo que yo le pedí al Señor era que después de este mensaje, en mi propia vida, partiendo por mi propia vida, fuera un poco más diligente, porque tengo las herramientas y la herramienta más importante, bueno, no digamos herramienta, pero el paso más importante es que yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Vamos a seguir. Siguiente. Bueno, entonces, súper importante. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Sí, ok, si le hacemos esta pregunta, cualquier persona dice, a salvarnos, a morir por nosotros. Pero una misión súper importante del Señor Jesús fue revelar al Padre. La misión de Jesucristo cuando vino al mundo es más, cuando Él hablaba decía, esto no lo digo yo, lo dice mi Padre. Las cosas que yo he hecho es porque el Padre me las ha dicho. O sea, todo el tiempo, esos 3 años que duró, Él quería revelar al Padre. Ahora, estábamos diciendo que tal vez no se consiguió, que aún los discípulos que estaban cercanos no habían llegado a ese nivel de conocimiento. Y entonces ahora viene una pregunta lógica, de pronto,
en el siguiente es es el trabajo del Señor Jesús fue en vano, porque si aún sus discípulos no lo llegaron a conocer como Él esperaría, fue en vano. Y vamos a trabajar un poco sobre esto. Entonces, Juan 16:5 dice: pero ahora que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Sí, habíamos hablado que los discípulos estaban tristes. Sí. Entonces, cuando salió Jesús, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de leer algún wiki CCLD acerca del concepto de gloria. Utilizamos esta palabra a menudo. Es, la gloria sea al Señor, glorificada, gloria al Padre. Pero gloria aparecía como que tenía un concepto, y era que era como una especie de moneda que se valoraba por su peso. Entonces, un segundo, vamos acá. La partida de Cristo no la podemos ver como un motivo de tristeza, voy a leer, o desesperanza. Todo lo contrario, su partida representó su glorificación. El Hijo del Hombre es por medio de la muerte y la resurrección que Jesús Cristo, para que Cristo sea glorificado. Ellos no entendían esto. Ellos se pusieron tristes porque no entendían que en el momento que el Señor Jesús iba a morir, iba a resucitar, iba a entregar el Espíritu Santo, se iba a dar lo que se llama como la glorificación de Jesucristo. Este concepto es súper importante, porque este concepto habla que el trabajo del Señor Jesús de revelar al Padre había tenido 100% de éxito. En el momento que el Señor Jesús muere, resucita y es dado el Espíritu Santo, su obra está concluida, con éxito. Sin importar que Felipe o que muchos otros simplemente lo hayan visto y hayan visto, digamos que los milagros y todo lo que haya pasado, no haber llegado a ese nivel de conocimiento, pero su obra fue completada. Entonces ahora la pregunta lógica es: ¿y ahora qué viene? Porque Jesús ya no está acá con nosotros, como hombre, ya no está acá. Entonces, quedó incompleta la obra del Señor Jesús. Entonces, siguiente. Y acá dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es lo que debíamos hablar, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Y dice: la continuación del ministerio de Cristo. Juan 7:39 dice: pero Él decía esto del Espíritu, que los que le habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Bueno, acá está diciendo que el Espíritu Santo sí se había presentado de forma muy selectiva en algunas personas a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, pero no había sido dado como un don para todos los que decían creerlo. Solamente en el momento que el Señor Jesús es glorificado es que viene el Espíritu Santo. Y acordémonos que la glorificación son como 3 eventos: la muerte, la resurrección y el don del Espíritu Santo. Es decir, por eso era importante que muriera el Señor Jesús, que partiera a donde su Padre. Ahora, el hecho que partiera a donde su Padre revela efectivamente que Él era el Hijo de Dios. ¿Seguimos? Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Viene la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado para los que creen. Y vamos a la siguiente. Entonces, vamos a ver. El Espíritu, Jesús vino a revelar a ¿quién? Al Padre. Perfecto. ¿Y el Espíritu Santo ahora vino a revelar a quién? Perfecto. Ok, súper bien. Ya, entonces vamos a este gráfico que vamos a ver a continuación nos habla del mejor predicador, ¿no? ¿Cuál es el mejor predicador? A veces uno tiene sus mejores predicadores, pero el mejor predicador es el que nos ayuda a conocer mejor a aquella persona de la que está hablando. El mejor predicador del Padre fue el Señor Jesús, indudablemente. Siguiente. Entonces, Cristo reveló al Padre. Perfecto. Pero la obra del Señor Jesús se concluyó acá en la tierra. Así que dijo: consumado es, hemos terminado. Y la misión continúa. Ahora es el Espíritu Santo
quien revela a Cristo. Entonces, siguiendo el gráfico va a ser muy sencillo. Si queremos conocer al Padre, tenemos que ir al Espíritu Santo para que nos sea revelado el Hijo y por medio del Hijo podamos llegar al Padre. Yo sé que la Escritura dice que el único camino hacia el Padre es Jesucristo, pero esto no es una incompatibilidad, sino simplemente es el Espíritu Santo el que revela al Señor Jesús, y el Señor Jesús reveló al Padre. Bueno, recuerden que ellos son uno solo, ¿no? Me acuerdo mucho una pregunta que le hice a Cintia, en algún momento le decía, ¿cómo resuelvo esa cuestión de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo se lo explico a mis hijos? Y nunca se me va a olvidar. Me dijo, mira, háblales del estado del agua. El agua líquida, congelada y gaseosa. Es lo mismo, pero en diferentes estados. Y ya ese día los niños se entendieron perfectamente. Así que estamos hablando de la misma persona en diferentes estados, manifestaciones, con diferentes propósitos, obras. Pero básicamente este cuadro nos ayuda a entender que nosotros nos encontramos ahora, en este momento. No tenemos a la persona física del Señor Jesús en medio de nosotros, porque Él está al lado del Padre, pero tenemos el Espíritu Santo quien nos revela a Cristo, y la obra de Cristo nos revela al Padre. Es decir, si llegamos a conocer a Jesucristo por medio del Espíritu Santo, vamos a conocer al Padre. Esto es súper importante. ¿Seguimos? Bueno, seguimos con nuestro estudio en Juan 16 y dice, pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bueno, esto algunos inclusive en los títulos de sus Biblias aparece como la obra del Espíritu Santo. Pero antes de eso, entendamos una cosa. Cuando dice, nos es dado el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿y entonces en dónde está el Espíritu Santo? ¿Está suelto por el aire? ¿Es algo que simplemente tenemos que orar y ven Espíritu Santo? ¿O dónde está? ¿Cuál es la morada del Espíritu Santo? Alguien que me diga cuál es la morada del Espíritu Santo. Nosotros. Es decir, inclusive corporalmente nosotros somos un envase que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no fue dado a los aires, no es un espíritu que anda rondando por acá y yo siento el Espíritu Santo que está cerca. No, el Espíritu Santo está dentro de nosotros porque nos fue dado a nosotros. Ahora, el tema es el nivel de comunión que tenemos con el Espíritu Santo. A medida que nosotros tenemos mayor intimidad, porque aquí aplica la misma palabra, en el momento que tenemos mayor intimidad, vamos a poder estar más cercanos al Espíritu Santo. En el libro de Ezequiel, si no estoy mal, habla que hay diferentes niveles. Primero metemos los pies en el agua y el agua representa el Espíritu Santo. Después nos llega a los tobillos, después llegamos a las rodillas, después nos ponen los lomos y después ya el agua nos cubre y ya no podemos hacer nada, sino tenemos es que nadar. Es más, ni siquiera nadar porque es una corriente, entonces simplemente nos vamos a flotar y nos vamos a dejar llevar por la corriente. Bueno, esos son los niveles de intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una obra, tiene un trabajo que hacer, que es revelar a Cristo, ¿sí? Ese es su propósito, pero su obra es súper importante. Y aquí aparece un concepto que muchas veces lo dejamos de lado, porque dice que no somos salvos por obra, sino por gracia, ¿cierto? Entonces como que dejamos las obras a un lado. No, si es por la gracia del Señor que soy salvo. Pues no, hoy vengo a dignificar un poco el concepto de las obras. Las obras son súper importantes, porque es por las obras que nosotros damos testimonio. Es por las obras, por mi comportamiento, por mi forma de hablar, de pensar, de hacer, que mis hijos pueden ver en Cristo, pueden ver en su Padre un ejemplo. Es por las obras que una persona puede representar al Señor. Entonces, nosotros ya tenemos todo. Tenemos el Espíritu Santo que nos permite que sea revelado a Cristo en nosotros. Y entonces ahora lo que tenemos es que trabajar en la intimidad con el Espíritu Santo. O sea, llegar a ese nivel en que el Espíritu Santo nos gobierna, que ni siquiera tenemos que nadar, simplemente tenemos que fluir. Así que, dice acá, Él vendrá a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, esta palabra convencer es la palabra que utilizan, es como si el Espíritu Santo fuera, no soy experto en esto, pero es como si fuera
en un juicio está el abogado defensor y el fiscal, ¿no? Entonces el defensor quiere presentar argumentos para decir que esta persona es inocente, pero el fiscal trae toda la evidencia que efectivamente no lo es así. Bueno, el Espíritu Santo es el fiscal. El Espíritu Santo es el fiscal. Dice, convencerá. O sea, mire, aquí tengo la evidencia y las pruebas que el mundo está en pecado. Tengo las pruebas que la justicia de ustedes no funciona, que es la justicia de Dios la que funciona. Y tengo las pruebas que el enemigo ya fue juzgado. Así que, para que obre el Espíritu Santo, ¿es por medio de quién? De nosotros. Y aquí es una cuestión súper complicada, porque cuando una persona tiene un alto nivel de intimidad con el Espíritu Santo va a empezar a desempeñar su obra. Entonces vamos a estar cuestionados que en algún momento el Espíritu Santo nos va a poner en una situación en donde vamos a tener que, no sé si decir, pero digámoslo decir, que es más fácil de interpretar, a una persona que está en pecado. Va a ser súper complicado a decirle, oye, tú estás mal, y tengo evidencia que tú estás mal. Normalmente, y yo me acuerdo mucho de esta frase, que inclusive yo la ocupo, esa frase que dice, no lo comparto, pero lo respeto. Y esta es una frase un poco medio aguas tibias, es decir, bueno, ok, si te parece bien, yo no estoy de acuerdo, pero no te voy a juzgar por eso, tranquilo, tú síguelo haciendo así, lo voy a sacar un poco. Pero acá nos está diciendo que si en nosotros está el Espíritu Santo y tenemos intimidad con el Espíritu Santo nos va a usar para poder ejecutar su obra. Es decir, que en algún momento vamos a ser portadores de una verdad que va a ser incómoda. Entonces, y estamos dispuestos a eso, inclusive a traer esa verdad, a traer esa luz a nuestro círculo de amigos con los que hablamos, o estamos dispuestos a hacer luz en medio de nuestro círculo de trabajo y decir, ¿sabes qué? Estás en pecado. Estamos dispuestos a explicarle al mundo que la justicia, que ellos llaman justicia, no funciona, no sirve. Que la única justicia es la del Señor Dios, y que nosotros, por más intentos que hagamos de ser justos, nunca vamos a ser justos, porque la única forma de ser justos es por medio de Jesucristo. Y estamos capaces de decirle que si nosotros seguimos los caminos de pecado, vamos a ir a un destino, van a ir a un destino fatal, porque ya hubo un juicio sobre ellos. Es decir, ya están perdidos, no tienen oportunidad. Mire, hay una versión que me llama la atención, es la latinoamericana, el mismo pasaje, y se puede entender un poco mejor. Dice, y ahora sí, dice, cuando Él venga, demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado, dónde hay un camino hacia la salvación, dónde hay una condena. El pecado porque está en ellos y no creen en mí. El camino hacia la salvación está en que yo voy al Padre, y ya que ustedes no me verán, y la condena está en el que tiraniza a este mundo, ya ha sido condenado. Así que acá hay una cuestión súper importante. El peor pecado que puede cometer una persona es aborrecer el Evangelio. O sea, no es asesinar. Sí hay una priorización. Es, digamos que Hebreos lo menciona perfectamente. Y estamos frente a una situación en donde en algún momento vamos a ser confrontados por el Espíritu Santo de acuerdo al nivel de intimidad. Podemos estarnos o quedarnos en la posición de Felipe, en que conocimos al Señor, sabemos las Escrituras perfectamente, hemos evangelizado, hemos visto milagros, y nos vamos a quedar ahí. O vamos a empezar a madurar en el Espíritu Santo. Vamos a permitir que esas aguas, como lo describe Ezequiel, empiecen a subir hasta el momento que ya no sea yo el que toma control de mí, sino vamos a dejarnos llevar por el río a donde el Espíritu Santo quiere que nos vaya. Entonces, fíjese que va a ser súper confrontador. Y aquí me acuerdo de la frase que mencionó Álvaro: esforzados, sean valientes y esforzados, porque se va a necesitar valentía. Se va a necesitar valentía. Cuando venga el Señor, dice la palabra, ojalá nos encuentre trabajando, ¿no? O
sea, podemos estar en esa posición cómoda de que ya conozco las escrituras, de que yo acepté al Señor Jesús, soy salvo, he visto milagros, sé que esto funciona. O podemos aceptar el desafío de permitir que el Espíritu Santo empiece a desarrollar esa obra en nosotros. Y cuando empieza a desarrollar esa obra en nosotros, la mayor muestra de que nosotros tenemos el Espíritu Santo es que nuestra vida va a dar testimonio. Es decir, que cuando una persona se encuentre con nosotros, pueda de alguna manera ser inquietado por el Espíritu Santo porque habita en nosotros y pueda empezar a tener esa revelación de Cristo. Es decir, la palabra del Señor dice que Cristo se empieza a formar en nosotros. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hoy el mensaje es bastante corto porque yo, la verdad, digamos que simplemente les quiero dejar esta inquietud. Porque como los discípulos, y ya estoy para terminar por si acaso, así como los discípulos también en su momento estaban turbados, angustiados y tristes por la partida del Señor, yo creo que nosotros debemos estar diligentes por el regreso, que aunque no sabemos cuándo es, puede ser mañana o puede ser en 100 años más, pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Y si no lo estamos, yo les quiero preguntar una cosa a ustedes. La vida del cristiano es como la vida de un trabajador. A nosotros nos han dado todas las herramientas para trabajar. Hay muchas cosas por hacer. Hay una obra que tenemos que hacer. A veces nos decimos, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál será, Señor, el propósito? ¿Cuál será tu propósito, Señor? Bueno, el propósito es que aceptemos el desafío, primero que todo, de ser discípulos. Y como lo decía en el capítulo que estábamos leyendo, en el versículo con el que partí, es por medio de su palabra, conocer la verdad, que es Cristo, ser libres para poder ejercer el ministerio y con la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, poder desarrollar esa obra del Espíritu Santo. Pero como lo presentó Álvaro la vez pasada, no va a ser fácil. Nos vamos a encontrar con un mundo que se va a incomodar con las cosas que vamos a hacer, con un mundo que nos va a perseguir, con un mundo que nos va a sacar de la sinagoga, con un mundo que inclusive va a atentar con la propia vida de las personas que llevan el mensaje. Y aquí esta frase todavía tiene más valor. Vamos a ser esforzados y valientes, vamos a ser buenos trabajadores. Cuando venga el Señor Jesús, nos va a encontrar trabajando en su obra, o vamos a seguir simplemente digamos, en una condición de hacernos preguntas. ¿Y para dónde va, Señor? ¿Y cuál es el camino? ¿Y cuál es mi propósito? ¿Y qué debo hacer? O simplemente, esto ya está. El Señor ya todo lo que había que revelarse, se reveló y está acá. Y el Espíritu Santo tiene un trabajo que hacer y nosotros somos solamente una herramienta. Pero no estamos obligados. Él no nos obliga. Es iniciativa nuestra que aceptemos el desafío de empezar a tener intimidad, a conocer, a tener ese conocimiento. Esa palabra conocimiento es la misma palabra de conocimiento cuando dos personas tienen intimidad. A ese nivel de intimidad. Es la misma palabra que se ocupa acá. Así que el Señor nos dice que nos pide que lo conozcamos para que aumente nuestro nivel de identidad. Y nos va a llevar a estas situaciones incómodas. Va a ser difícil, lo confieso, no va a ser fácil en algún momento de tener una conversación y decir, espera, mira, ustedes están mal, no sé cómo va a ser, no sé de qué forma el Espíritu Santo nos vaya a llevar a ese punto. ¿Cómo explicar acerca de la justicia? ¿Cómo decirles que este mundo que ustedes ven, para el que trabajan, ¿sí? Para el mundo que trabajan, ya tiene un desenlace fatal? O sea, la gente preocupada se levanta todos los días a las 7 de la mañana, trabaja 8 o 9 horas al día. ¿Y cómo decirles que esto ya no hay nada que hacer? Que todo lo que están, que trabajan 6 meses para poder ahorrar para la cuota de la casa, y que esa casa al fin y al cabo no se la van a poder llevar al otro lado. ¿Cómo decirles eso? No que no lo hagan, sino que realmente encuentren que las cosas importantes están en el Señor. Así que, Señor, te doy gracias, Padre, por la obra del Espíritu Santo, Señor Dios, porque ahora nos ha sido dado el Espíritu Santo.
para revelar a Cristo y conocer de primera mano al Padre, Señor Dios. Gracias porque tú has venido a nuestra vida, Señor Dios. Y gracias porque te fuiste y nos dejaste el Espíritu Santo, que muchas veces pensamos que es algo que está en el éter, que está en el ambiente, que simplemente oramos con algún tipo de emoción y lo llamamos. No, si Él está dentro de nosotros, y lo que tenemos que hacer es, por medio de la palabra, acercarnos, hacernos discípulos tuyos, conocerte y ser libres de poder enfrentarnos a esos momentos donde el Espíritu Santo quiera obrar sobre nosotros y poder hacer esta obra, convencer, hacer este papel de fiscales y presentar las evidencias de que están equivocados, de que la justicia que creen que es justa no sirve y que este mundo ya ha sido juzgado. Señor, gracias porque nos das esa valentía para cuando llegue el momento, para cuando seamos confrontados en nuestra fe. Señor Dios, porque no nos diste un espíritu, sino nos diste un espíritu fuerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque nos preparas, porque nos haces trabajadores dignos y herramientas dignas, Señor Dios, porque todo lo que vemos acá es en vano, es el reino de los cielos. Señor, gracias porque nos das la convicción de vivir buscando tu palabra, de conocerte. Gracias, porque el Espíritu Santo no hace nada por él mismo, sino todo lo hace es porque lo ve del Hijo. Y es el Espíritu Santo el que glorifica a Jesucristo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.